pastor Carlos también pues estamos hablando en estos días de ello, y quisiera tocar en esta noche un tema que es muy necesario que empecemos a hacer énfasis este año acá en la iglesia, porque hemos considerado pues que es de vital importancia para poder llevar a cabo el trabajo que Dios así ha demandado de la iglesia. Amén. Quisiera en esta noche pues que ustedes estén allí con su Biblia a disposición, donde vamos a tener una lectura en el libro de Éxodo, capítulo 23. Vamos a iniciar allí la enseñanza de esta noche, y en esta noche vamos a hablar sobre el tema de el servir. Amén. El servicio. ¿Cuántos están dispuestos a servir a Dios? Amén. Sí, estamos dispuestos. Amén. Y para poder nosotros servir, ¿qué creen ustedes que debería existir o estar en cada uno de nosotros? ¿Qué elemento podríamos dar allí inicio, darle allí una verboca para poder ir entrando a lo que significa este tema y esta responsabilidad? Pues, ¿qué creen ustedes que se debería de hacerse para entender y para abordar pues el asunto? Humildad, mi hermano. Tener ganas, mi hermano Samper. ¿Quién más podría aportar allí algo? ¿Cómo? Pasión. Amén. Eso es importante también. ¿Quién más puede analizar allí algo más? ¿Ah? Llamado también. Amén. ¿Qué más? ¿Ah? Y voluntad. Una de las particularidades que estaba meditando allí en una palabra es que para poder nosotros entender lo que implica servir, es importante que entendamos lo siguiente: Dios siempre ha estado interesado en no solamente en lo que usted y yo hagamos, no solamente está interesado en eso, sino el por qué hacemos las cosas. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Dios siempre está interesado en eso, no solamente en lo que usted y yo podamos hacer para Él, sino el por qué hacemos las cosas, que deben tener un sentido. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y las hacemos como por salir del paso. Pero cuando usted le encuentra sentido a algo que está haciendo, cuando usted le ve forma, puede decir, vale la pena hacerlo. Amén. Por ejemplo, me llega ahorita a la cabeza el testimonio de Marco Huiz cuando empezó como adorador. Él traía ya su talento desarrollado, pero él más que todo por naturaleza, pues de su vocación natural, él ya traía desarrollado ese talento del canto y de la música también, pero especialmente el canto. Y él se fue a una iglesia a hablar con el pastor donde se iba a congregar, y le pidió al pastor que le asignara un puesto importante en el altar, en el área de la adoración. Y el pastor, en ese momento donde él fue a buscar pues lugar para servir, no habían puestos vacantes, todos estaban full, y el único puesto vacante que quedaba era quien limpiaba la iglesia. Entonces él, como para no, quizás para demostrar aparentemente un pequeño grado de humildad, él lo aceptó, limpiar la iglesia por un pequeño tiempo. Y él entró en una lucha porque él se daba contra sí mismo, se golpeaba su ego, y él decía, ¿cómo es posible que Marco Huiz, un adorador con tremendo talento y con tremendos dones, esté limpiando la iglesia? Hasta que un día el Señor, él estaba revirando en el baño y limpiando la poseta y la cuestión, y el Señor le habla directamente, le dice, Marcos, si tú no sabes limpiar bien un baño, una poseta, limpiar bien el piso, pasar la mopa y de pulirlo, mucho menos vas a saberlo hacer para mí, estando en mi presencia. Cuando él entendió esto, él empezó a hacer el trabajo del baño con toda, como dijeron ustedes por allí, con toda la pasión y con todo el amor del mundo, porque lo estaba haciendo para agradar a aquel que hizo los cielos y la tierra y todos los que en él habitan. Amén. Así que ahí él entendió el por qué hacía eso para Dios. Amén.
Entonces lo importante es que entendamos desde un principio el por qué hacemos las cosas para Dios. No solamente para que lo veamos los hombres, ni porque nos vean los hombres, sino porque debemos agradar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que en esta noche, a pesar de todo lo que ustedes han aportado y definido allí, una de las cosas que nosotros debemos ir entendiendo para saber lo que implica servir y servicio es tener mentalidad de siervo. Amén. Una vez que nosotros entendamos esto, vamos a ir al meollo del asunto y vamos a entender lo que implica servirle a Dios, que no es otra cosa que servirnos los unos a los otros. Amén. Y para ello quisiera llevarlos allí a través de la palabra al libro de Éxodo. ¿Están ubicados por allí? Sí. Libro de Éxodo, capítulo 23. Vámonos al versículo 24 y 25. Amén. Y dice allí la palabra del Señor. Yo tengo aquí dos versiones que me traje porque yo tengo varias versiones en la casa, pero voy a leerla en las dos partes. Dice, ¿qué? Éxodo, dije 23, ¿verdad? Éxodo 23. Bueno, voy a leerla aquí está un poco más nueva esta versión. Dice: no te inclinarás a tus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Luego el 25 dice: pero al Señor vuestro Dios, dice, ¿qué dice en su versión allá? Serviréis. Aquí también dice lo mismo. Pero al Señor vuestro Dios serviréis. Y Él, ¿qué dice allí en su versión? Él te bendecirá ¿con qué? Bendecirá tus pan y tus aguas. Y yo quitaré, dice aquí en mi versión, toda enfermedad de en medio de ti. Tremenda promesa hay allí, ¿no? Y luego dice allí el versículo 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo cumpliré el número de tus días, yo enviaré mi... Bueno, ese es otro tema allí. Pero fíjese que lo que nos plantea Dios desde un principio, dice allí el versículo 25, pero al Señor vuestro Dios, a Él serviréis. Y aunque allí está hablando en el contexto de lo que Dios le daba dando instrucciones al pueblo de Israel acerca de las idolatrías y de las costumbres paganas que tenía cada pueblo, si algo le hizo énfasis Dios al pueblo de Israel, que no se me vaya a contaminar con las costumbres de otros pueblos, con las malas mañas y con los entretenimientos y con las cosas que te van a quitar tiempo y te van a quitar mi principal atención y adoración, no las vayan a adoptar como costumbre de adoración. Sin embargo, el pueblo no lo entendió para ese entonces y de alguna y otra forma dejó infiltrar en medio de ellos la adoración a otros dioses y no entendió lo que Dios les estaba queriendo decir. Ahora bien, contextualizándolo en el tiempo nuestro, moderno, pudieran haber también muchos dioses o un tipo de idolatría moderna que de alguna forma también nos siguen limitando y nos siguen quitando el mejor tiempo, la mejor atención y ocupando que incluso hasta nuestra mejor fuerza productiva para nosotros aún poderla invertir en la obra del Señor. Amén. Así que sería bueno que nosotros empezando el año pudiéramos hacer una especie de análisis o vamos a llamarle, pudiéramos hacer un autoexamen allí, una introspección, donde pudiéramos evaluar qué cosas nos hacen más peso
en todo lo que son las actividades nuestras, qué es lo que nos quitan más la atención y el tiempo de poderle servir a Dios y qué es lo que nos está quitando el tiempo para dedicarlo a otras cosas que quizás no son tan productivas. Eso no significa que podamos dejar de seguir siendo útil a la familia, al hogar, a las diferentes ocupaciones en la sociedad, pero sobre todo qué tiempo estamos nosotros invirtiendo en la presencia de Dios para poder también llevar bendición a otros. Amén. Eso es importante que pudiéramos hacer esa evaluación, y donde estamos dedicando tiempo más a otras cosas que a la final nos traen pérdida de tiempo, agotamiento, frustraciones, podamos decir este año: Señor, este tiempo que dedicaba más a la televisión, al internet, a ciertos otros entretenimientos, aunque cada cosa tiene su lugar, habrá momentos de recreación, de entretenimiento, estas cosas, pero la mayor parte del tiempo que debemos dedicar al Señor, debemos dedicarla para servirle y honrarle a Él. Amén. ¿Estamos de acuerdo por allí? Porque cuando empecemos a convocar, en este caso, en este año, a la iglesia para diferentes actividades, en los diferentes ministerios que se van a activar en la iglesia y los que ya vienen trabajando, de manera que no haya excusa para decir: no tengo tiempo, no puedo, no sé, o X. Cualquier excusa puede ser válida. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en este tiempo debemos de entenderlo de esa manera, de manera que, pero solamente al Señor vuestro Dios serviréis. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, es importante, mis amados hermanos, que entendamos lo siguiente. Cuando Dios llama, cuando Dios te hizo, cuando Dios pensó en ti, cuando Dios te permitió formarte en el vientre de su madre, ya Dios te diseñó allí con un fin. ¿Cuántos creen en eso? Aunque usted, haya pasado 20 y 30 años fuera del camino de Dios y de entender el llamado de Dios, pero aún con todo ello, ya Dios te había diseñado para que cumpliera de alguna u otra manera un fin en esta tierra. Es decir, nosotros no estamos aquí en este mundo solamente para llenar un espacio más o para ser alguien más del montón. Somos gente con una función en medio de este mundo para hacer algo que sea relevante para gloria y honra del Señor. ¿Usted cree eso? Amén. Para ello Dios nos ha llamado. Y me llama mucho la atención cuando Dios llamó al profeta Jeremías. Y quisiera llevarlos allí a Jeremías capítulo 1. Vamos a ver allí la vida del profeta Jeremías. Y a veces nosotros no lo pasamos por alto y no lo tomamos en cuenta. Y a veces uno cree que viene a este mundo allí como por pasar la vida. Y de hecho, hay mucha gente que se lo vive pasando la vida, sí, ¿me entiende? Como que esperando a ver qué, según según cómo se dice, como dicen los mundanos por allí, a ver qué suerte le espera. Pero Dios no camina con nada de eso. Dios camina con principios y camina con un plan con cada uno de nosotros. Amén. Dice Jeremías 1:4. Alguien que lea por allí con voz de trompeta, pueden leer el versículo 4 y el versículo 5. Jeremías 1, 4 y 5. Amén. ¿Se da cuenta usted la profundidad que hay allí? Que Dios a cada uno de nosotros, desde el vientre de nuestras madres, para algo, Dios nos diseñó. Amén. Uno se pone a ver, cuando ya hoy uno, porque usted sabe que uno en el Señor es como que le va encontrando sentido a la vida. Hay mucha gente que viene al Señor con una cantidad de frustraciones y a modo que se deja tratar por el Señor en todas las áreas nuestras, emocionales, sentimentales, espirituales, físicas, familiares, lo que sea, uno le va encontrando sentido a la vida. Y uno le va encontrando sentido a la vida como un cuadro, que los que saben leer un poco el arte, hay cuadros que son complejos de leer el mensaje que quiso decir o que quiso reflejar allí el autor, pero que de alguna u otra manera tiene sentido porque está expresando el autor de ese cuadro
lo que él pudo visualizar y lo que es su mundo, pues, desde el punto de vista artístico. Bueno, Dios también es un artista, un arquitecto, y él diseña con tanta creatividad que lo hizo a usted y me hizo a mí bueno, como tal y cual como somos. Amén. Su creación y bueno, y con fines específicos. Ahora, en esto hace tiempito atrás yo pensaba cómo la misericordia de Dios sobre nuestras vidas es grande. No me gusta poner muchos ejemplos, pero en lo personal, pero creo que en este momento, y de acuerdo a la lectura que hicimos allí, también cabe aquí en este momento. Mis hermanos mayores, sobre todo mi hermana que ya partió con el Señor, me dice que mi madre, que yo soy el menor de la familia, cuando recién yo nacimos dos, una vez que nacimos, el uno murió y el otro vivió, que en este caso soy yo. En el momento de ese parto, en aquel tiempo, hace más de 40 años atrás, se atendían las mujeres con partos en las casas. Y en ese parto mi mamá, debe ser que sufrían alguna alta subida de tensión, murió y yo quedé allí, stand-by. Yo quedé en manos de mi hermana mayor. Y luego todo lo que ha sido el proceso de uno como ser humano en la tierra. Y yo llegué a pensar en algún momento, primero me sentí en un momento, sobre todo en mi momento de infancia, adolescencia, yo me sentí muy solo, yo me sentía muy desprotegido, yo me sentía muy desamparado. Y llegó un momento que yo dije, Señor, tiene que haber alguien en este mundo que tiene que preocuparse por uno. Y yo creo que uno no vino de la nada. Y ahora que uno ha entendido todos estos procesos de la vida, que uno ya ve una familia, los ve a ustedes como una familia en grande, ha tenido un llamado, ha tenido un proceso, y hoy día está en cuestiones de funciones de la obra del Señor y de servirle a Él, uno va entendiendo la misericordia de Dios, aún desde haber nosotros sido formados en el vientre de nuestras madres, que vinimos a este mundo con un verdadero propósito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es impresionante. Yo tuve dos opciones en mi adolescencia y de hecho las viví así presenciales. Empezando el liceo, me encontré con jóvenes de aquel entonces de 12, 13, 14 años, donde me ofrecieron la vida de la delincuencia. En ese tiempo yo estaba en La Guaira. Y allá pues los que saben la vida de Caracas y La Guaira, esos son como primas, hermanas. Eso es una vida acelerada y bueno, allí pasa lo que pasa. Y el que se va por ese mundo, o eso no es, o lo es, o si lo es, tiene que serlo bien, guerrero. Si no, no meterse a esas cosas. Y quizás estuve a punto de meterme al mundo de la delincuencia porque sin padre, sin nadie que me orientara, y yo dije, bueno, sí me sirve. Y atracando pues se gana dinero fácil. Pero algo por allá, quizás en lo más remoto, una voz por allá me decía, cuidado con esto, no hagas aquello. Y era como ya Dios trabajando con mi vida, de manera que no me fuese a contaminar con todas esas costumbres del mundo. Y de alguna forma, Dios ya me tenía preparado, o me tenía escogido, mejor dicho, después que he visto la preparación, me tenía escogido para un gran propósito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero eso lo fui entendiendo luego. Y a pesar de que, bueno, uno ha tenido que luchar con la estima, con una cantidad de gigantes que se le han atravesado en el camino, pero lo importante que uno en el Señor le ha encontrado sentido a la vida y por eso vale la pena servirle, honrar y amar el nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces, fíjese lo que pasó con Nehemías. Nehemías no entendía nada de esto en ese momento por ser un muchacho muy joven y luego ser llamado al ministerio, pero dice allí la palabra que antes que te formase, en el vientre te conocía y antes que naciese, te santifiqué. ¿Para qué? Para delegarle ¿qué? Una función. Dígalo conmigo, una función. ¿Cuál era la función que Jeremías tenía que desarrollar? La función de profeta, cosa que tampoco era fácil, pero que como eso era una orden que venía de parte de Dios, por supuesto que sí la podía llevar a cabo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, algo que de nosotros debemos también tener en cuenta es que en el reino de Dios, no se asuste cuando hablamos de reino, porque alguna gente se lucha cuando hablamos de reino,
Pero si alguien predicó reino en el evangelio, se llama Cristo. Amén. He aquí el reino de Dios entre vosotros. Cuando se habla de reino, se está hablando de poder. Amén. Se está hablando de posición, de esferas de gobierno, de poder y esas cosas. Pero Dios te ha dado a ti poder y te ha puesto en lugar de poder para usted vencer. Amén. Dios te ha delegado a ti poder para usted vencer. Porque el evangelio dice la palabra que es ¿qué? Poder de Dios. Y si es poder de Dios, en otras palabras, lo que hay en usted y lo que hay en mí se llama dinamis en griego o dinamita. Lo que tiene que haber es puro fuego de Dios. ¿Cuántos hablan en nombre del Señor? Poder de Dios para usted vencer toda adversidad, vencer el desánimo, vencer las tentaciones, vencer la murmuración, vencer la indiferencia, vencer todas estas cosas que se presentan y usted prevalecer con la ayuda de Dios y en el transitar del tiempo usted perseverar y caminar fielmente en los caminos del Señor. ¿Cuántos hablan en nombre de Jesús? De manera que cuando vengan esas olas y esas turbulentas tempestades, usted se mantiene parado firme sobre la roca que es Cristo. Que aunque te tambalees, pero no vas a caer, porque si estás parado en Él, Él te va a sostener. Amén. Y usted va a seguir adelante. Entonces, todo aquel que está en el reino de Dios o que está en el cuerpo de Cristo o que está en la iglesia, no va a haber excusa, usted aquí no va a encontrar excusa, porque usted allí va a tener siempre, en número uno, va a tener un lugar. Amén. Siempre vas a tener un lugar. La gente que dice, no, que yo no hallo qué hacer en la iglesia, que yo no sé para qué el Señor me ha llamado, que yo no entiendo estas cosas, pero Dios no es loco ni Él se equivoca. Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Entonces es importante que entendamos esto. Todo cristiano en el cuerpo de Cristo tiene un lugar. Tiene también un propósito. Aparte de un propósito, ¿qué creen ustedes que pueda tener en el cuerpo del Señor? Según aquí la lectura del profeta Jeremías. Aparte de un propósito, también es importante que entendamos que la gente en el cuerpo de Cristo, aparte de todo ello, tiene algo que es importantísimo. ¿Qué creen ustedes que es? Que es tu rol. Amén. ¿Y qué más podríamos asignarle allí? Tiene también una función que cumplir. Amén. Todos en la iglesia tenemos en primera instancia un lugar. Amén. Así se ha sentado planchando banca, pero usted tiene su lugar, aunque no todo el tiempo te vas a quedar ahí. Usted va a comenzar en la orilla, pero no vas a pasar todo el tiempo en la orilla. Usted tiene que pedir prestado un bote, una canoa o no sé qué, un salvavidas o una tabla de surfear, lo que sea, pero usted tiene que pensar en meterse un poquito más adentro. Usted tiene que bogar mar adentro. Es decir, usted tiene que aspirar que en el Señor siempre hay para escalar y mientras usted más busca, la Biblia dice que hayas. Amén. Tocad y se os abrirá. Pedid y recibiréis. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, tienes un lugar, tienes un propósito. Cuando hablamos de propósito, a veces no entendemos, pero cuando el Señor te habla de propósito, el Señor lo que te está diciendo es, te hago una proposición. Te propongo un plan. Te propongo un proyecto. Te propongo servicio. Te propongo el ministerio. Te propongo unas actividades, por allí comienza. ¿Qué le parece? ¿Lo aceptas o no? Usted decide. ¿Ah? De repente sale es limpiar la iglesia. ¿Qué le parece esa proposición? Nah, yo no vine aquí a eso, yo quiero otra cosa. Pero si el Señor quiere que empieces por ahí, eso es propósito. El Señor está proponiéndote algo. Amén.
Pero la Biblia dice que en lo poco es fiel, en lo mucho, Dios. ¿Cómo? Bueno, bueno, Él se los va a dar. Él se los va a dar. Él le va a dar, Él le va a ir dando la capacitación para luego entonces usted pueda asumir el rol en que Dios te quiere colocar. Amén. Si Dios te da primero el rol de padre, usted va a hacer bien el rol de padre. Usted va a saber tratar a su esposa, a su familia, a sus hijos, y va a tener su casa bien bonita, su familia. Y cuando tengamos nuestra casa y nuestra familia bien ordenadita, como dice la palabra, el Señor te va a ir llevando poco a poco hacia las áreas de servicio, hacia el ministerio, y así sucesivamente usted está cumpliendo un buen rol. Si lo cumples bien allá, lo cumples bien también dentro de la iglesia. ¿Están de acuerdo por allí? Porque Dios trabaja con ese orden. Ahora, eso no significa que si usted es soltero y no tenga hogar, no quiere decir que no lo haga bien también para el Señor. Pero yo sé que el Señor va trabajando de esta forma. Y usted tiene una función, en este caso ya son funciones específicas que el Señor te va entregando. Y esa es la que usted tiene que desempeñar con la mejor altura y con la mayor excelencia para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo por allí? Ahora, ¿qué implica en este caso el servir? ¿Qué implica el término servir? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Ah? ¿Qué es para usted servir? ¿Ah? ¿Es un don? ¿Qué más? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Ah? Ah, el ministerio es una forma de servir, perfecto. ¿Qué más le podemos anexar allí? ¿Ah? ¿Qué es servir? ¿Cómo lo han percibido ustedes? ¿Cómo lo han asimilado? ¿Qué creen ustedes que implica ello? ¿Ah? Servir. Servir proviene del original siervo. Y siervo se deriva del griego una palabra que se escribe así, duolos. Y duolos implica esclavo. Y esclavo implica servicio. Ahora, esclavo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No en el esclavo de someter, no el esclavo de sencillamente de estar subordinado así de forma machista o de forma impositiva, sino el esclavo en el sentido, si está prestando un servicio a Dios, en el sentido de hacerlo con la mejor disposición o en otras palabras, en consumirse en el servicio, en la presencia del Señor. ¿Me explico con esto? O sea, es una especie de esclavitud, pero con amor, pero dando, bueno, lo mejor de lo mejor. Eso, una disposición muy voluntaria para servirle al Señor. No es una esclavitud de sentirse uno sometido, esclavizado, atado y con imposiciones, no, nada de eso, sino al contrario, es una especie de servicio que usted hace con todas estas características, desempeñándose bien en el propósito en el cual Dios te ha llamado, en el lugar que Dios te ha colocado, en el rol que tienes que cumplir y en la función que tienes que ejercer. Amén. ¿Me explico con esto? Esto es lo que queremos. Ahora, ¿por qué queremos hacer énfasis este año en el servicio? Porque todo lo que se hace en la obra de Dios, mis amados hermanos, todo trabaja con base a servicio. Todo lo que usted vaya a desarrollar
en la obra del ministerio o en cualquiera de las cosas que se ejecutan en el mundo, tanto espiritual como físico, tiene que ver con servicio. Amén. Las mejores empresas, las mejores compañías, los mejores gerentes exitosos en el mundo de las grandes corporaciones y de las transnacionales y de las grandes empresas, siempre se han caracterizado porque prestan y desarrollan un buen servicio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si lo hacen, por ejemplo, si la mayoría de los que manejan las grandes corporaciones productores de alimentos son gente capacitada en diferentes universidades, con los mejores posgrados, con los mejores doctorados, con las mejores ingenierías, con los mejores estudios avanzados para poder desarrollar el mundo industrializado. Imagínense si esa gente se prepara tanto para las cadenas comercializadoras en los diferentes ámbitos comerciales, cuánto más nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, como siervos del Señor, debemos prepararnos, mis amados hermanos, y debemos capacitarnos y debemos entrenarnos para llevarle también el alimento más grande, sagrado e indispensable del trono de Dios, de su presencia, traerlo de los cielos, traerlo de la palabra y llevarlo a este mundo hambriento y necesitado, hablando desde el punto de vista espiritualmente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánto necesita este mundo, esta sociedad, esta nación del hambre y de la sed de Dios? Y necesita gente dispuesta a cumplir esa función de llevarle vida y pan espiritual a la gente que está espiritualmente careciendo de ello. Mi hermano Samper. Ajá. Sí, sí, sí. Es una disposición de la persona, por eso les digo que cada uno de los que estamos en la obra de Dios no estamos allí por casualidad. Fuimos diseñados, aunque en momentos no lo entendamos. Lo que pasa es que a veces, aclaro lo siguiente, muchas veces nosotros, para hablarlo de esta forma coloquialmente, confundimos la leche con la manencia, ¿no? Se dice así. Muchas veces nosotros confundimos o nos conformamos con respecto al llamado. Está el llamado a salvación, que todo el mundo puede ser salvo, que eso está allí en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amó Dios al mundo implica toda la humanidad. Y ahí, por decir, en esa jaula o en ese campo, ahí entra todo el mundo. Ahí entra un presidente de una nación, ahí entra un mendigo, ahí entra la persona más inminente de la ciudad, ahí entra, todo el mundo, ahí entra la prostituta, ahí entra el malandro. Ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una opción que Dios le da a la humanidad de que todo el mundo sea salvo. O sea, no hay limitación allí. El detalle está en que una vez que estamos en el Señor, que nos sentimos ya salvos, nos mantenemos solo allí en esa posición. Como dicen por allí, creo que no sé si es un movimiento que anda, que dice salvo siempre, salvo. Y se conforma solamente con ser salvo. Pero no entendemos que dentro de ese plan de salvación, de llamado a ser salvo, está implícitamente también la oferta de ser llamados a ser siervos, a servir. O sea, está muy estrechamente unido. El llamado a salvación, el llamado a ser salvo, pero al mismo tiempo el llamado al ministerio a servir. Amén. Ahora, no es que seamos salvos por buenas obras, porque nadie se va a salvar por buenas obras. ¿Me explico acá?
Nadie va a ser salvo por buenas obras que haga. Así el que puede estar, ustedes se van a encontrar cuando prediquen en la calle a gente que dice, no, pero yo hago buenas obras, yo tengo un buen comportamiento, yo tengo una moral y una ética, bueno, excelente. Entonces, una cantidad de excusas como para no tener que, según ellos, esa necesidad pues de ser religioso, según ellos, aunque la necesidad de fondo la tiene, pero ponen tantas trabas como para que no, como para ellos no ceder pues su mejor disposición para Dios. Pero el detalle es que nadie es salvo por buenas obras, pero si somos llamados a salvación para hacer buenas obras. Amén. Somos llamados para hacer buenas obras y de eso se trata. Amén. Porque muchos confunden eso. Bueno, como nadie es salvo por obras, sí, pero Dios nos llama a ser salvos para que hagamos buenas obras. Esta iglesia, por ejemplo, es producto de que alguien se atrevió a venir aquí a esta ciudad para hacer una buena obra, que a la final es la obra de Dios, que es cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así sucesivamente, donde quiera que usted vaya, Dios te está llamando y te ha llamado para que hagamos buenas obras. Y vuestras buenas obras exalten y glorifiquen el nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo por allí? O hermano Samper por allá. Amén. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando en este tiempo? Que la iglesia despierte ese espíritu de servicio. Que no solamente el servir en la iglesia es de los pastores, de los diáconos, de los líderes, sino que son de todos los miembros y de todo el que compone el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos en el Señor tenemos un lugar. Eso es, no hay excusa de que no, usted va a venir solamente a la iglesia por venir. Yo sé que muchos de ustedes reciben allí en su casa como un cosquilleo por dentro, algo que les inquieta, e incluso hasta el Señor les pone la idea y el área donde usted se debe involucrar, pero se está haciendo por allí, como dicen él, museo. Pero Dios tiene tiempo ya trabajando contigo. Entonces usted sencillamente lo que tiene que es, asume tu rol y cumple con tu función. Bueno, van a venir las excusas, pues. De repente van a venir las excusas como por ejemplo, bueno, yo poco sé, pues, yo no sé cómo hacer eso. Bueno, allá mi hermano Samper dice, María cuando iba a ser el instrumento para traer al Señor a este mundo, ella no sabía de dar a luz. Y ella tampoco menos había ido a un servicio de ginecología en aquel tiempo, ni ella sabía de una relación de pareja allí, ¿verdad? Ella desconocía todas esas cosas. Podríamos decir que ella era ingenua pues en su mundo, y aparte eso era una adolescente, no tenía 20 años, tenía como unos 14, 15 años. Pero bueno, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, independientemente sea un niño, sea un joven, sea una persona adulta, pero Él lo hace. Amén. Lo importante es que estemos a disposición de lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, otras veces puede ser el orgullo. Hay gente que tiene una estima tan elevada, porque ¿qué es el orgullo? ¿Qué cree usted que es el orgullo? ¿Ah? El creer ser superior a los demás. Bueno, de repente, bueno, es el doctor más inminente, el médico más prominente de acá de la ciudad, y bueno, como es el médico con más reputación en la ciudad, pues de repente él no necesita aparentemente de Cristo ni de salvación, pero Dios tiene un propósito y un plan con ese médico o con el mismo alcalde, qué sé yo. Dios trabaja de forma misteriosa y nosotros no lo entendemos, pero Dios tiene planes con los hombres y las mujeres y los jóvenes. Amén. Entonces, ¿cuál es el deber de ustedes? Por ejemplo, usted va a consulta con ese médico y usted le puede dar por allí, hecho loco, su tratadito, o dejarle una palabra, o emitirle una palabra de amor allí, y una palabra puede cambiar la vida de un hombre. Amén. Una palabra dada en un momento por Dios, mire, puede cambiar, como en matemática, usted un ejercicio, un número te puede alterar, como te puede dar el resultado perfecto. Amén. Así es Dios. En un momento Dios nos dio una palabra y chirulí, usted me pertenece.
aunque usted te quiera ir a brincar por allí en el mundo y quiere ir a bailar y experimentar estas cositas, pero tú me perteneces a mi reino. Tú estás en mi poder. Amén. Eso pasa mucho con los jóvenes. A veces los jóvenes que se forman en la iglesia quisieran experimentar un poquito de mundo, ir a la discoteca, ir al baile, echarse su traguito, tener sus novias y su desorden, pues. Pero aún haciéndolo, aún allí donde esté, dice que a dónde iremos de la presencia de Dios. Dice el Salmo por allí 119 o 19. 119, creo que es 119, 9, algo así. Por allí dice, ¿a dónde me esconderé o huiré de la presencia de Dios? Si subes arriba a la cordillera, al Pico Bolívar, si vas a lo profundo del mar, si te escondes en lo profundo, donde te metas, de Dios eres. Amén. De Dios eres. Amén. Y si tienes llamados, pues aún más todavía. Ahora, hay un síndrome, ay, ya se nos fue la hora. Hay un síndrome que es el síndrome jacobista y santiaguista. El síndrome de Santiago y de Juan. Eso está allí en Mateo 20. Vámonos a Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 en adelante. Amén. Mateo 20, versículo 20 en adelante. ¿Están ubicados por allí? Entonces, muchas veces allí es donde nosotros como que entendemos las cosas de otra forma. Pero allí el Señor aclara lo siguiente. ¿Están ubicados? Mateo 20, 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Mire lo que cuando uno como padre no tampoco sabe orientar a sus hijos. Entonces, por ejemplo, su hijo quiere estudiar arte o quiere estudiar ¿qué te digo? Quiere estudiar no sé, ¿cuáles son las carreras más recién ahorita? Ingeniería, esta que es para aparatos médicos, ¿cómo se llama eso? Ingeniería, una ingeniería que es nueva ahorita para hacer el mantenimiento de los equipos médicos avanzados, todas esas cosas, no sé cómo se llama esa ingeniería, sí, yo no sé cómo que llaman. O vamos a suponer que sea ingeniería de sonido, que eso también es una ingeniería que se estudia ahorita. Entonces usted le dice al hijo o a la hija, no, tú tienes que estudiar es medicina porque tú tienes que ser médico o tienes que ser abogado. Entonces uno como que le impone a los hijos y no deja que los hijos por su propia vocación y inclinación, que sean lo que ellos tienen deseo de estudiar, estudien para que lo hagan bien, con vocación. Entonces mire una madre que viene con sus dos hijos ante el Señor y mire lo que dice la madre. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo y con sus dos hijos, postrándose ante él, ante el Señor y pidiéndole algo. Mire lo que le pide. Y le dijo, o sea, el Señor le pregunta, ¿qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino, o sea, en tu poder, que en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, el uno ¿a dónde? A tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ella venía con ambiciones de colocarlos en posición de poder para que lo vieran, pues. O sea, ay, mira la importancia de mis hijos con el maestro, con el Señor. Entonces muchas veces nosotros quisiéramos poner a nuestros hijos en ciertos lugares, pero a la final, en cuanto al ministerio, Dios es el quien, en su infinita misericordia, el quien llama, coloca, prepara y coloca en sitios adecuados. Y dice allí el 22, ¿verdad? Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Ellos ni se imaginaban lo que estaban respondiendo todavía. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. En este caso, bautismo en el cuerpo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por, es decir, a quien Dios en su infinita misericordia ya había escogido, como pasó con Jeremías, que desde el vientre de su madre, desde la formación de su vientre, ya le tenía su lugar, ya tenía su proposición, ya tenía su rol y su función que cumplir. Ahora fíjese lo que le dice allí. Ahora dice el 24, cuando los 10, sí, estamos allí bien, ¿verdad? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo,
o les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. El 26 dice, más entre quién, entre vosotros. No es así la cosa. Es decir, aquí no es cuestiones de que tú eres el más bonito, tú eres el privilegiado, tú eres el que merece este lugar, sino es de quien Dios tiene misericordia, amén. Y luego dice, no se sorprenda cuando aquí se empiecen a nombrar gente para liderazgo, y entonces algunos le van a decir a ustedes, bueno, pero ahí no debería estar él o ella, ahí debería estar. Pero bueno, si Dios dispone de Juan o de María o de Pedro, y si es Dios, ¿quién le va a decir a Dios que no? Pues, amén. Pero es Dios. Ahora, fíjese lo que dice allí el 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será quién? El que va a prestar un servicio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El que va a servir. Todo siempre va a girar en el servicio y en el buen servicio, no para que lo miren, ni para aparentar, ni para apariencia, mi hermano Emanuel. Ajá, Gandhi fue el que dijo eso. Creo que Gandhi, ajá. Entonces, es un pensamiento filosófico con un sentido profundo. O sea, ¿qué sentido tiene de nacer y vivir sin saber el para qué? Por eso le decía al principio que Dios está interesado no en el qué vamos a hacer para Él, sino el por qué hacemos las cosas. Amén. El por qué hacemos las cosas. Muchas veces nos pasa como estudiantes. A veces estudiamos y aún estando hasta la mitad de la carrera no sabemos para qué estamos estudiando. Es decir, todavía no nos hemos imaginado, ni visualizado, ni nos hemos proyectado a mediano y largo plazo. Y el que está estudiando como ingeniero no se ve ni se proyecta como ingeniero. Entonces no sabe para qué está estudiando, ¿sí o no? El que aspira en el Señor tiene que visualizarse en los ministerios también. Por ejemplo, usted se imagina como profeta. Usted sabe que ser profeta no es cualquier cosa. Tiene que prepararte como profeta. Tiene que estudiar profecía. Usted se proyecta como pastor, se visualiza como pastor. Usted tiene que estudiar, porque precisamente ser pastor tampoco es fácil. Pastor tiene que estar constantemente alimentando, tiene que estar constantemente vigilando, cuidando y guiando. Y para eso tiene que visualizar. ¿Usted quiere ser evangelista? Usted se imagina, antes de ir a grandes ciudades, usted se imagina yendo a los barrios, a predicarle a los malandros, a la gente, meterse en las farriadas el 23 de enero, o aquí mismo en Mérida, Campo de Oro, Pueblo Nuevo, o para abajo para la zona del Chama, que ya se echan plomo para allí y para acá. Bueno, allí hay que imaginarse, pues. ¿Usted se imagina como misionero? Bueno, como la obra que ya está haciendo mi hermano Emanuel en Chihuahua, pues, ir allá, ¿verdad? A llenarse los zapatos de tierra, estar con la gente, amarla y estar allí con ellos. Entonces, esto es parte de lo que ya uno tiene que imaginarse, pero no verlo así como algo difícil, como algo, sino que cuando es Dios el que está trabajando, sencillamente debemos saber que tenemos que servirle. Pero si Dios también nos ha colocado en esta iglesia, y en esta iglesia hay que, por ejemplo, venir a limpiar bien las sillas, arreglar las sillas, a pintar, a decorar la casa de Dios, también usted debe de estar dispuesto a prestar un buen servicio, porque de alguna forma usted tiene un lugar y tiene un rol y una función que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y por ello usted no se puede poner brava ni bravo, sino hacerlo con todo el amor y el corazón, y por eso Dios te va a bendecir y de alguna forma te va a dar su recompensa. Amén. Pero como se nos fue la hora, voy a parar acá, y en otra oportunidad podremos tocar el tema de la mentalidad de siervo. Amén. ¿Les parece interesante? Y luego podríamos hablar el cómo debemos servir correctamente a Dios, y así seguir desarrollando, y los obstáculos que se presentan a la hora de usted hacer o prestar un buen servicio, que se van a presentar, como para que usted no lo haga bien para Dios, pero que cuando usted le encuentra sentido al asunto, usted lo hace sin ver obstáculos, sin ver nada, sino haciéndolo para agradar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche, y así pues nos iremos de este lugar, mas no de la presencia de Dios. Amén.